Muy buenas tardes. Esta nación me quebranta. El amor de esta nación me quebranta. Gloria a Dios. Wow. Se nos habló de relaciones de pacto y esta es una de esas relaciones de pacto. Yo vivo agradecida con Dios y cada vez que estoy aquí tengo que decirlo, porque ustedes sin darse cuenta fueron realmente el canal que Dios usó para dar a conocer este ministerio en toda la nación. Cuando Dios te habla, a veces es tanto lo que Él nos dice que llegamos a pensar, Señor, ¿lo estoy imaginando o es realmente tuyo? Y ustedes me han escuchado decir cómo por mucho tiempo mi clamor estaba para que Dios sembrara en mi corazón otra nación que lejos de mí estaba a pensar que fuera México. Pero Dios tiene sus maneras de enamorarnos de una tierra. Y la manera que Dios usó para enamorarnos de esta tierra, bueno, fue ver a mi hijo cada vez que iba a California. Él estaba homologando su carrera de dentista y llegarlo y verlo tan flaco y trabajando, estudiando. Y yo le decía, hijo, tu papá y yo te decimos, no tienes que pasar trabajos en esta nación de los Estados Unidos. Vuélvete a Colombia, tienes todo en Colombia. Y él decía, no, aquí es donde Dios me ha colocado. Pero una vez que volví, lo encontré gordito. ¿Y por qué estaba gordito? Porque Dios le envió 2 ángeles, 2 mujeres mexicanas que pasaron el río y que lo cuidaron y lo amaron, mujeres que eran como su mamá, y ahora con todas las chalupas y todo, y todas las tortillas y todos los tamalitos y todo el mole. Cuando lo vi gordito. Así es que agradecí a Dios y ese fue parte de lo que Dios hizo. Luego mi hijo se casó con una mujer preciosa, nacida en los Estados, pero de familia mexicana. Y mis 2 nietos que viven en California, que tienen 8 años y 6 años, son mexicanitos. Y eso es parte de todo lo que Dios hizo. Pero cuando Dios me habló de recorrer toda esa nación y cómo el ministerio estaría llegando a los diferentes estados y ciudades del país, yo creí que realmente esto era en mi imaginación, porque ya amaba a México. Y Dios usó al pastor Sergio, y Dios usó a Benjamín, y Dios usó la que es mi iglesia, realmente mi cobertura a nivel internacional, porque estaba predicando en esa iglesia. Cuando llegó el pastor Sergio, me vio, vino y le dijo a Ernesto, tienes que invitar a esa mujer. Y yo alabo a Dios por los hombres que creen en las mujeres. Dele un buen aplauso, mujer, si usted tiene un pastor, una cobertura que cree en el ministerio de la mujer. A eso yo le llamo los mardoqueos. Hombres que no impiden el llamado de una mujer, sino que lo impulsan a cumplirlo. Y cuando salga mi libro no lo puede dejar de leer. Es un libro dedicado al hombre que se llama Que se levanten los mardoqueos, pero con un beneficio a la mujer. Y el último capítulo de ese libro habla de ustedes, de las bendiciones que el cielo da a los hombres que impulsan el llamado de la mujer. Gloria a Dios. Y Amistad de Puebla, con esa invitación, se convirtió en la puerta abierta para que Dios diera a conocer este ministerio ya hace muchos años en México. Y por supuesto ahora México es mi segunda nación, es mi tierra prometida. En Colombia me dicen, México te robó, casi pasas más en México que en Colombia. No, las 2 van juntas en mi corazón. Así es que el lema del Congreso, yo voy a hablar de lo que es el lema del Congreso. Y cuando pregunté cuál era el lema y me dijeron como nunca antes, y le pregunté a Ruizell, a ver, explícame
Entonces me dice, como nunca antes. Y sí, pero dime, como nunca antes. Vamos a ser tocados para orar. Dígalo duro, como nunca antes. Pero dígalo fuerte, como nunca antes. Entonces me dio la escritura realmente que respaldaba este texto, este lema basado en el libro de Habacuc, ¿cierto? Acerca de la visión, acerca de escribirla, acerca de transmitirla, acerca de todo eso. Y créamelo que como han sido tantos los congresos de intercesión que Dios me ha permitido estar entre ustedes, es como que se te agota toda la temática. Entonces cada vez me toca orar como nunca antes para que Dios me dé la palabra para el tiempo que voy a estar con ustedes. Gloria a Dios. Y dije, Señor, me centré en el texto y luego el Señor me dijo, no, los 2 días vas a predicar sobre los 3 capítulos de Habacuc. Porque cuando medité en el libro de Habacuc, que son solamente 3 capítulos, me di cuenta que Habacuc oró como nunca antes. Aleluya. Dígalo duro. Y yo voy a salir de aquí tocado, tocada y orando, dígalo fuerte, como nunca antes he orado. Codea al que está al lado y dígale, te está hablando, cabezón, cabezona. Vas a orar, dígalo fuerte. Vas a salir de aquí, dígalo duro, orando como nunca antes. Y el título que he puesto a este mensaje se llama Los interrogantes de un intercesor. Los interrogantes de un intercesor. Y vamos a leer Habacuc capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. Dice la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción, violencia están delante de mí, y pleito y contiendas se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, y por eso sale torcida la justicia. Y leyendo esto y muchas apartes más de este libro, tenemos que llegar a la conclusión de que él está hablando del siglo XXI también. De este tiempo en México, de este tiempo en Colombia, de este tiempo en el mundo entero. La violencia, la maldad, a lo bueno le llaman malo, leyes aprobadas en contra de las leyes divinas. Es el tiempo donde nosotros vemos cómo la justicia se ha torcido, cómo la injusticia contra el débil, tantas cosas que tenemos que decirlo, realmente estamos viviendo lo mismo que tú viviste. Y vuelvo a tocar el lema del Congreso, como nunca antes. Y esto realmente nos habla de un desafío y de una urgencia. Como nunca antes, el lema de este Congreso de intercesión es una urgencia en tu corazón si perteneces a esta nación. Una urgencia y un desafío para pastores, para líderes, para intercesores, para sacerdotes, porque usted y yo somos sacerdotes del Dios Altísimo. Primera de Pedro 2, 9 y 10, mas vosotros, usted y yo, somos linaje
escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es un desafío y es una urgencia. Pero la pregunta, para poder ir desarrollando los puntos de mi mensaje, es: ¿qué necesitamos realmente para que el clamor sea como nunca antes? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos tú y yo para salir de aquí equipados? Gracias. ¿Qué necesitamos entender, recordar, volver tal vez a lo que hemos recibido antes? Porque años tras años de ser entrenados en la dimensión de intercesión, tienen que habernos dejado, tienen que haber formado. Yo diría que el número uno para orar como nunca antes es que tenemos que ser conscientes de conocer la condición en que el país está viviendo. Usted no puede ser realmente indiferente. Yo escucho gente que dice: no, yo no quiero escuchar, yo no quiero ver noticias. Y a veces se nos dice que ver noticias es repetir lo malo que se está hablando del país. No, no, no. Usted tiene que saber, cuando usted tiene un problema físico, usted no puede evadir que siente que de pronto tiene un tumor o algo. Usted no puede tomar aspirina y luego, cuando esto va creciendo, decir: no, esto lo paso con... Usted tiene que ser confrontado con una realidad, que hay un tumor en su cuerpo y que no lo puede sacar usted, que tiene que ir a un experto. Y a uno le da miedo porque hoy todo es cáncer, y esa noticia de cáncer va a ser durísima que usted la reciba, pero usted tiene que ir, usted tiene que ser confrontado. Y nosotros tenemos que conocer la condición realmente en que la nación está. Habacuc es consciente de la decadencia moral de Judá. Él empieza a recordar el gran despertar espiritual que la nación había vivido con Josías. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Él está recordando los tiempos cuando Dios levanta a Josías después de un terrible gobierno de Manasés y de un terrible gobierno de Amón, antecedido por uno de Ezequías, que también hubo un avivamiento, un despertar espiritual. Y él está recordando cómo vinieron dos reyes, el padre y el abuelo de Josías, y la nación cayó en una decadencia espiritual. Volvieron a los Baales. Todo lo que realmente Ezequías había hecho volvió a ser inundado de todo el paganismo, de toda la adoración a los Baales. Y cuando viene Josías, que comienza a reinar a los 8 años, dice que comenzó a buscar al Dios de David, no al Dios de su padre Amón. Él escogió el modelo de David. Generación joven que está aquí, usted va a tener que hacer una decisión para saber a quién sigue. Tiene que tener buenos referentes. Y dice que Josías siguió todo lo de su padre David. Josías comenzó
con derribar los altares. Josías continuó con restaurar la casa de Dios, y al estar restaurando la casa de Dios, en la casa de Dios halló el libro de la ley. Cuando el libro se pierde de los púlpitos, cuando el libro se pierde de la boca de los pastores y de los predicadores, cuando todo lo que te dan es emocionalismo, es relativismo, humanismo, narcisismo, entonces el pueblo se desenfrena tras todo lo perverso y lo malo. Pero cuando el libro vuelve al púlpito, cuando el libro es predicado, la nación cambiará, el pueblo cambiará. Y él está recordando, cómo fue el tiempo de Josías. Y ahora está mirando que el reinado que está ahora es realmente un reinado que ha permitido otra vez el culto, la degradación moral a través de Josín. Y queremos realmente orar de una manera correcta, y necesitamos conocer la condición de la nación. Yo vivo pendiente de todo lo que realmente pasa en esta nación, y a veces hablo con mexicanos y no tienen ni idea. Necesitamos orar porque ahorita mismo en el Congreso se pasó una propuesta de cárcel para quien utilice terapia psicológica para corregir orientación sexual, cárcel para padres, cárcel para pastores y predicadores, cárcel para profesores, cárcel para médicos. Eso ya está pasado como propuesta, porque la ideología de género está inundando y está destruyendo nuestros niños, nuestros jóvenes. Esto es un cáncer en el mundo y viene de arriba. Necesitamos, como Nehemías, estando también en el palacio, cuando llegaron sus amigos y sus parientes, antes de preguntarle cómo están ustedes, cómo está Jerusalén, cómo está la nación, ellos dijeron: en terrible afrenta. Los muros siguen destruidos, las tierras siguen sin ser sembradas, el pueblo está deprimido, en gran afrenta. Y entonces el versículo 3 y 4, hay llanto, hay dolor, y comienza una intercesión poderosa basada en la condición de la nación. Usted y yo necesitamos saber cómo está. Pero la segunda cosa que encuentro en esto de Habacuc, después de conocer la condición de la nación, usted necesita abrazar la nación. Diga conmigo: necesito abrazar la nación. Wow, cómo me gusta, porque el nombre Habacuc significa el que abraza. Y Habacuc también significa consuelo. Y Habacuc también significa misericordia. Mire cómo Dios prepara a sus intercesores. Uno que abraza. Posteriormente también se le agrega uno que es abrazado por Dios para que pueda abrazar la nación con misericordia y con un énfasis de consuelo. Y eso es lo que Dios está buscando. Pastores que están aquí, líderes que están aquí, intercesores que están aquí, usted y yo necesitamos abrazar a México. Por eso se dice: México lindo y querido. Haga honor a lo que sus canciones dicen. Si usted no abraza a la nación, su oración realmente no alcanzará los cielos. Habacuc abrazó el pueblo que estaba sufriendo. El profeta estaba preocupado, estaba inquieto, estaba clamando y no ve pasar nada en la nación y está preocupado. Necesitas abrazar a México con amor en tu corazón. Sentir dolor por lo que está pasando, llorar por la condición deplorable espiritual en que se encuentra este país. No podemos ser indiferentes ante lo que vemos y ante lo que escuchamos. Y déjeme decirle algo más, ante lo que sentimos. Si usted es un hombre y una mujer que discierne el ambiente donde usted vive, tiene que saber y tiene que discernir que hay un peso. Avivamiento no viene por declaración.
escúcheme, voy a repetírselo. Avivamiento no viene por declaración, avivamiento viene por humillación, avivamiento viene por confesión y comienza con la iglesia y trasciende a toda la nación. Y necesitamos entender que para que nuestro clamor realmente sea un clamor poderoso, yo tengo que abrazar mi nación. Yo no puedo quedarme callada, no puedo quedarme callado. Eso quiere decir, tengo que clamar, tengo que ir a Dios. Pero si se necesita protestar unidos, tengo que levantar mi voz. Aló, tengo que levantar mi voz. Martin Luther King, en su gran pasión por ver la liberación de su pueblo de la esclavitud, él dijo una frase que seguramente usted la sabe ya de memoria, porque es una de las frases célebres grandes. Dice: no me preocupa el grito de los violentos, no me preocupa el grito de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Usted y yo supuestamente somos justos por la obra de Cristo en la cruz. Usted y yo se nos llama buenos en el sentido que hemos sido alcanzados por la obra de Jesucristo. Y usted y yo necesitamos no estar en silencio. Necesitamos levantar nuestra oración al cielo y necesitamos protestar de la manera correcta cuando se necesite protestar ante la injusticia. El cielo está esperando el clamor de la tierra de los hijos de Dios a causa de la violencia y de la maldad que estamos viviendo. Esa es mi frase célebre: el clamor efectivo de un intercesor nace del quebrantamiento del corazón por la situación que se vive alrededor. Cada vez que mi avión despega del DF, cada vez que mi avión despega de cualquier ciudad de este país, mientras yo vuelo, yo oro por lo que sobrevuelo. Yo hago el clamor por esa tierra que estoy pasando, igual en Colombia. Entonces necesitas abrazar tu nación para que tu oración sea realmente efectiva. Pero vamos al tercer punto que yo encuentro aquí en este hermoso libro de Habacuc. Y es que para orar como nunca antes, y anótalo en letra muy grande este tercer punto, usted y yo debemos tener con Dios una relación de intimidad y de confianza. Y ayer Pastor Ernesto y Pastora Ruth hablaron de esto. Usted necesita convertirse en amigo y amiga de Dios. Usted necesita entrar a una dimensión de intimidad. Eso tiene que ver con conocer a Dios. Eso tiene que ver con romper todos los paradigmas religiosos, porque a veces traemos un trasfondo religioso que nos ha acompañado en Latinoamérica, dentro de la religión tradicional, pero aún también dentro del mismo pueblo evangélico. Y yo quiero decirte, la religión te va a dar siempre una imagen pálida de Dios. Te lleva distante. Por eso todavía mantenemos intermediarios. Santa Ruth, Santa Igna, San Ernesto y todo predicador que viene, allí está. No, nosotros solamente somos una voz, pero somos tan humanos como es usted. El Señor hizo una obra para que usted y yo entremos confiadamente al trono de la gracia y alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Y se aprende desde que usted nace de nuevo la dependencia de poder llegar a Dios primeramente como hijo. Usted y yo somos hijos de Dios. Dios no me escucha porque soy ministro del Señor. Dios me escucha porque soy su hija, porque estoy conectada con Él. Él es mi Padre y todo lo que yo le pida, mientras esté de acuerdo a su voluntad, yo veré respuestas ahora, mañana, en meses, en años, pero veré respuestas porque Dios es así. Dios, usted necesita romper paradigmas y el pueblo de Dios tiene que saber que tiene entrada al trono de la gracia a la hora que usted quiera, al momento que usted quiera. Si usted llama a mi celular, nunca. Ayer tuve que responder
a unos pastores de una de las ciudades de Colombia. Hasta me la pusieron un poquito durita. Es una invitación donde ellos quieren que yo pueda estar en el mes de noviembre, pero no puedo estar, ya está sobre tiempo. Pero me dice, le hemos mandado no sé cuántos correos y ahora conseguimos su teléfono y le estamos enviando. Pero al marcarle a su teléfono, pastora, su teléfono no está inactivo. Me imagino, espero que no piensen que no he pagado la cuenta del teléfono. Pero cuando estás fuera del país va a sonar así. Porque yo estoy con otra, con la memoria de México. Y entonces me dice, esperamos, queremos tenerla. Nuestro evento está a fecha, queremos tenerla. Y yo agradezco eso. Y luego ella dice, espero que esta vez me pueda contestar. Y luego me pone un texto, vuestra gentileza sea conocida delante. Y digo, wow, esta ya me insultó, la perdono. Entonces le envío un mensaje y le digo, mi gentileza está respondiendo. Agradezco inmensamente la invitación, pero desafortunadamente no puedo para esa fecha. Y bueno, le explico, he estado en México, ya va a ser por 10 días. ¿Sabe lo que me contesta? Parece que ya México se la robó a usted porque ya no la vemos en Colombia. Digo, amén, gloria a Dios. Pero usted va a llamar a mi celular o me va a escribir y seguramente ni voy a ver porque llega tanta información. Pero cuando usted llame al cielo a la hora que sea, Dios le va a escuchar. ¿Sabe? Dios va a decir, ¿qué quieres, hijo? Aquí estoy para contestarte. Su teléfono jamás vive ocupado. Nunca va a encontrar una grabación que diga, si quiere comunicarse con el Padre Celestial, marque 1. Si quiere comunicarse con el Señor Jesucristo, marque 2. Si quiere con el Espíritu Santo, marque 3. Y si no le contesta, deje su mensaje. Pero le advertimos que vamos en el 800.497.000. Y esto es respondido por el orden de llegada. No, usted tiene entrada al trono de la gracia todas las veces. Y usted necesita tener una relación de intimidad. Y cuando yo miro este punto, una relación de confianza y de intimidad, Habacuc realmente describe su intercesión. Y ahorita vamos a saborear un poquito de esto, porque yo espero que usted termine en esa dimensión de Habacuc. Ese clamor de Habacuc, le quiero decir, tomó 3 capítulos. Por eso, si usted me pide que predique sobre como nunca antes, va a tener que oírme mañana hasta llegar al capítulo 3. Porque todo el libro es una riqueza incomparable de la intercesión de un hombre que abrazó su nación y oró por todos los grandes intercesores de la Biblia. Tuvieron una conexión íntima con Dios. Cuando usted va a la vida de Abraham, en Génesis capítulo 18, usted va a ver esa comunión, esa intimidad desde el versículo 1. Dice que llegaron 3 personajes a la tienda de Abraham. Y cuando Abraham salió, estaba afuera, sentado en el calor del día, y los vio, corrió, se postró ante ellos, porque era una teofanía de la Trinidad. Fue y ordenó, maten el cabrito, amase pan, Sara, corre, corre. Y dice, y comieron juntos y bebieron. Habla de intimidad, de amistad. Y luego le dice, hemos venido para darte 2 noticias. Y aún la Sara estaba como toda chismosa, oyendo qué era lo que le iban a decir. ¿Dónde está Sara? Oh, está por ahí. No, Sara estaba oyendo. El año que viene, Sara concebirá y dará a luz un hijo. El hijo de la promesa viene después de 25 años. Y la Sara se ríe. Estoy remenopáusica, soy estéril. Mi marido ya tiene 100 años. ¿Cómo?
Pero había una segunda noticia que no era buena. Y cuando salen de la tienda, Dios dice, mire esto, Dios dice en ese capítulo 18, está hablando y Él dice, le ocultaré yo a Abraham lo que voy a hacer. Siendo Abraham mi amigo, siendo que en él son llamadas las generaciones. No puedo ocultarle. ¿Cuántos tienen amigos del alma profundos? Esta mañana se nos habló de lealtad, increíble, qué mensaje. Yo tengo gente muy amada. Aquí tengo muchos que estoy viendo. Y hasta aquí soy leal. Y seguiré siendo leal. Y a veces te toca la lealtad entre dos aguas, porque amas a este y amas a este. Son cercanos y tienes que ser entre dos aguas, porque no puedes tomar el partido de acá ni puedes tomar el partido de acá. Los amas a los dos, cada uno tiene sus razones. Que ellos estén separados, pues es duro, pero yo no puedo tomar partido. Y a un amigo tú le confías todo, ¿o no? Y dice, no le puedo ocultar a Abraham lo que voy a hacer. Está hablando de intimidad, está hablando de cercanía. Cómo me gusta cuando Josafat en segunda de Crónicas, en su oración en el versículo 7, cuando vienen todos los ejércitos, Josafat levanta en su clamor esto y dice, oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? ¿Acaso no le diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Josafat está hablando años después y resalta que Abraham era amigo de Dios. Santiago en el Nuevo Testamento dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia y dejó registrado y fue llamado el amigo de Dios. Y para poder llegar a realmente a orar como nunca antes, usted tiene que saber que Él está esperándole, porque Jesús dijo, ya no serán siervos, sino amigos. Usted va a entrar de dos maneras, como hijo, como hija, no como pastor, como hijo, como hija, pero va a poder entrar como amigo y como amiga de Dios. Esto habla de intimidad. Como me encanta ver a Moisés, otro amigo de Dios. Acompáñenme un momentito a Éxodo capítulo 32. Cuando Moisés está con Dios en el monte recibiendo las tablas de la ley, está llegando al final de los 40 días y de las 40 noches. Allí está, ya tiene las tablas. Wow. Y llega un momento en que Dios le dice a Moisés, ¿oyes ese sonido? Y Moisés dice, sí, Señor. Y Dios tiene que decirle aquí, versículo 7 de Éxodo 32, anda, desciende. Y escuche esto es lo que quiero que mire, la amistad. Anda, desciende, Moisés, porque tu pueblo, Moisés, el que tú sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios. Han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame, Moisés, que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y empezaré contigo y de ti haré una nación grande. Dios está hablando con su amigo Moisés. Tu pueblo, Moisés, el que tú sacaste. No han pasado sino 40 días que el líder no está con ellos y se desviaron.
Alerta roja, nosotros los pastores no podemos hacer la gente dependiente de nosotros, sino de Dios. Estemos o no estemos, ellos tienen que caminar con Dios. Ahora mire la respuesta de Moisés. Esto se llama intimidad. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, versículo 11, ¿qué dijo? Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra, escuche, tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes, para raerlos sobre la faz de la tierra? Escuche esto es intimidad. Léalo conmigo, esta segunda parte. Diga, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra ti. Diga, intimidad. Luego el versículo 13, ¿qué le dice? Léalo conmigo. Acuérdate, léalo duro. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia. Versículo 14, como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Aquí hay un diálogo, aquí hay una cercanía, aquí hay una intimidad. Yo espero que usted llegue a este nivel, y esto depende del conocimiento que usted tenga de Dios. El versículo 14 del mismo capítulo, después de que Moisés llega y expone esto, versículo 14 del capítulo 32 dice, entonces, si lo tiene allí, léalo. Entonces, ya está en pantalla, léalo conmigo. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Entonces Dios se arrepintió del juicio que traerá sobre México, sobre Colombia, a causa del pecado, porque hay uno parado en la brecha, uno de rodillas, en intimidad, orando. Cuando yo diga orando, usted grita allá, como nunca antes, ¿ok? 1, 2, 3, orando, más duro, orando, porque hay uno en la brecha, orando. Se necesita intimidad, se necesita conocimiento de Dios. Cuando usted va al capítulo 1, versículo 1 del libro de Job, dice, hubo en la tierra de Uz un varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job era increíble. Es más, Dios en ese capítulo 1 le dice a Satanás, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Y Dios mismo le dice, ¿no has considerado a mi joyita, a mi trofeo de mostrar, a mi siervo Job? No hay como él en la tierra. Es varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué cualidades? Pero cuando usted llega al epílogo del libro de Job, después de todo el proceso, después de las pérdidas, después de la pérdida de la salud, después de la acusación de sus amigos, después de todo eso, al terminar el libro, Job entiende cosas que nunca había entendido. ¿Se acuerda? Creo que es el capítulo 9, cuando en medio de la acusación de sus amigos, él se siente, él dice, no, yo no he hecho lo que ustedes están diciendo, no es así, yo he caminado bien, yo no he mirado mujer, yo le he hecho el bien al pobre. Y él hace un clamor interno y dice, ¿cómo hago yo para defenderme? No hay entre los dos uno que sea Dios para que pueda, ese árbitro pueda llevar mi causa ante Dios como Dios, y que al mismo tiempo sea hombre como yo para entenderme. No hay entre nosotros árbitro.
que pueda llevar mi causa. Para Job era imposible, pero él estaba hablando del único mediador que hay entre Dios y los hombres, Jesucristo, Hijo de Dios, Dios eterno, hecho hombre perfecto, que te puede entender a ti y a mí como hombre y puede llevar nuestra causa delante de Dios. Y al final Job tiene que decir: de oídas yo te había oído, mas ahora mis ojos te ven y te contemplan. Por eso me arrepiento en polvo y en ceniza. Ese es el conocimiento, el ginosco de Dios. No la noxis, el conocimiento aquí, sino esto de aquí pasa aquí para ser una realidad en tu vida. Soy uno. Y podemos decir como dijo Elías, y podemos decir como dijo Eliseo: el Dios en cuya presencia yo vivo 24 horas al día. Oh, estoy en su presencia. No necesito estar en la iglesia para estar en su presencia. Estoy en mi cocina y estoy en su presencia. Estoy en el camión y estoy en su presencia. No me puedo, estoy dormida y estoy en su presencia. Tengo una intimidad con para orar como nunca antes. Necesitas convertirte en amigo de Dios, una relación de intimidad con Dios. Por eso Habacuc llegó a este punto. Por eso su libro tiene para nosotros tremenda riqueza. Por eso titulé este mensaje: los interrogantes de un intercesor. Porque ¿sabes cómo se lo conoce a él? Como el profeta de los ¿hasta cuándo? Hay un comentario que dice: se lo conoce como el profeta de sus ¿hasta cuándo? La versión Dios habla hoy lo dice, y se lo voy a leer: ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo clamaré acerca de la violencia sin que vengas a librarnos? ¿Por qué me haces ver tanta maldad? ¿Por qué me haces ver tanta angustia? Es una pregunta en confianza. Escuche, pero con mucha reverencia, con mucho respeto. Intimidad habla de respeto. Intimidad habla de honra. Intimidad no habla de que yo vengo y te trato como me dé la soberana gana. No. Intimidad. Y Dios está buscando intercesores que puedan hacer esto. Estoy viendo demasiada violencia en México. Estoy viendo demasiado abuso de los niños en Colombia. Los niños son violados, Señor. Los mismos padrastros violan niños de 8 meses, niñas de 8 meses, y las matan por la misma violación. Dios, ¿por qué me permite ver esto? Y Él dice: porque es que tú podrás ponerte en la brecha, por lo que estoy poniendo esa carga en tu corazón. Si tú quieres orar, si tú quieres orar, diga: voy a tener que entrar en intimidad con Dios. Te lo voy a leer, los primeros versículos que leí del capítulo 1 en la Nueva Traducción Viviente. Y dice: este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. Queja de Habacuc: ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Y tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré que siempre ver estas maldades? ¿Debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido.
Habacuc tenía intimidad con Dios, pero en todo este proceso de que él se queja de que Dios no responde, escuche, Habacuc también nos enseña sobre los silencios de Dios, porque él había clamado y Dios no respondía. Era como si Dios estuviera ausente, era como si no pasara nada. Y yo he escuchado gente aquí en México que dice, pero ¿de qué nos sirve orar si todo sigue peor? Dios ha puesto en mi corazón una carga por esta nación, y donde voy, yo reto a las iglesias a clamar por la nación. Cada año aquí vienen los pastores de Playa del Carmen. Este año Robert y Patty Evans no están con nosotros, están en Jerusalén. Yo he impartido esta visión por todo lo que vivimos en Colombia, en muchos corazones, pero le doy gracias que estos pastores de Playa del Carmen, Poncho y Betina, han hecho un trabajo excelente. Pero tantas veces me escriben con llanto en su corazón: pastora, los pastores no están llegando. La política los está dividiendo. La prioridad no es México, no es Playa del Carmen. Se han intensificado la violencia en Playa. Pastora, sentimos como que no hay eco. Y tantas veces tengo que responder: bienvenidos al club. Así nos pasó a nosotros. 10 años duramos peleando, 10 años divididos, hasta que empezaron a matar a nuestros pastores y empezaron a entrar a las iglesias, a la guerrilla, y empezaron a hacer cosas y desastre. Entonces reaccionamos y animándoles: sigan adelante, persistan en eso. Y yo quiero animarte, pastor, intercesor que estás aquí. Los silencios de Dios no quiere decir que Dios esté ausente. Los silencios de Dios no quiere decir que Dios está impotente. Los silencios de Dios tienen que ver con su propósito, tienen que ver con su soberanía, tienen que ver que Él tiene un momento y Él tiene un tiempo. Y los silencios de Dios, la mejor cosa que podemos pensar de los silencios de Dios es que entre más silencio usted y yo debemos orar. Usted y yo debemos orar. No, estos no son 4.500 personas. Usted y yo debemos orar. Aplauda al Rey de Gloria. Habacuc nos enseña que los silencios de Dios no quiere decir que tu oración no ha sido oída en el cielo. Habacuc también nos enseña algo más. En todo este capítulo nos enseña que muchas veces la respuesta de Dios no es como nosotros queremos, no es como nosotros lo pedimos. Y esto comienza en la práctica de un crecimiento espiritual. ¿Cómo yo puedo llegar a entender muchas cosas a un nivel de clamor diferente al que yo comencé? Se llama el nuevo nacimiento, y el bebé que nace necesita la leche de mamá, necesita cambio de pañales, no habla. ¿Cómo se manifiesta para pedir? Llorando. Y todos comenzamos la vida cristiana pidiendo. ¿Cómo conoces tú que una persona ha pasado de ser creyente a ser un discípulo? Porque ya no pide, ya se preocupa por los demás, ya ora por los demás, está en un nivel mayor. Las iglesias deben estar llenas de discípulos más, no de creyentes. Los creyentes son inmaduros. Cuando usted sigue pidiendo y va de congreso en congreso y sigue pidiendo, y ante cada llamado para algo de cortar con el pasado, de las maldiciones, y usted pasa cada congreso adelante. Si vemos los videos de cada congreso, ve las mismas. No,
pase una vez, pero párese en su libertad gloriosa de los hijos de Dios. Invierta su vida en otros para que también sean libres como usted. Habacuc nos enseña que las respuestas de Dios no son como nosotros las queremos. Ante su clamor, quiero decirle que en el versículo 5 del capítulo 1, Dios responde a Habacuc. Después de cuánto tiempo, no sé, pero él había clamado mucho. Y en el versículo 5 le dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré, dice el Señor, una obra en vuestros días que aún cuando se os contare no la creeréis. Y entonces Dios le dice a Habacuc: estoy dando respuesta a tu clamor. Versículo 6 en adelante. Estoy levantando a los babilonios. Esto lo dice la Nueva Traducción Viviente. Un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad. Hacen lo que se les antoja. Sus caballos son más veloces que los leopardos y más feroces que los lobos al anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos, como águilas se lanzan en picadas para devorar sus presas. Vienen sin tregua, decididos a la violencia. Sus multitudes avanzan como el viento del desierto, barriendo cautivos a su paso como si fuera arena. Se burlan de reyes, de príncipes, menosprecian todas sus fortalezas, simplemente hacen rampas de tierra contra las murallas y las toman por asalto, arrasan como el viento y desaparecen, pero son profundamente culpables porque hicieron de su propia fuerza su Dios. Mire cómo describe la respuesta de Dios para castigar el pecado de Judá. Y Dios le dice: he oído tu clamor y ya tengo la respuesta. Voy a usar los babilónicos. Y Habacuc está sorprendido. Esto no era lo que él esperaba. Lo que él está diciendo: no puedo creer que mi respuesta es que el remedio sea peor que la enfermedad. ¿Cómo me vas a decir eso? Y por un momento dice: son unos desgraciados, son malvados, perversos. Y por un momento dice: Judá no es tan mala. ¿Cómo vas a usar eso? Y a veces tenemos que entender que la respuesta no es cuando queremos. No es como nosotros queremos. Quisiéramos que mañana llegara el avivamiento. No va a llegar mañana. Me dice que Colombia está en avivamiento. No, no es verdad. Estamos en los preámbulos, estamos en los toques y a veces nos toca volver y clamar. No contesta como nosotros quisiéramos. Yo tuve que aprenderlo desde tiempo atrás. Cuando clamé por necesidades en mi casa, me daba el lujo de decirle: Señor, yo te pido que hagas así, 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 así. ¿Cuántos hicieron eso? Usted está para la compra de un terreno de esa iglesia y yo me imagino y hasta motiva a la congregación: Señor, que del norte tú envíes gente, que nos llegue ayuda de los Estados Unidos. No, su ayuda no va a llegar de los Estados Unidos. Estados Unidos no es su Dios. El X y el Y no es su Dios. Su ayuda viene de lo alto, viene de Dios. Él lo hará como Él quiere, cuando Él quiere y de la manera como Él realmente. ¿Sabe cómo aprendí yo que Dios no responde como yo quiero? Yo conocí al Señor dentro de la Renovación Carismática Católica. Por 3 años estuvimos allí. Soy la respuesta al clamor de mi suegra. Oró por nosotros, ella estaba en la renovación. Y bueno, por fin a los 3 años mi esposo hizo la entrega a Cristo. Y para ese tiempo tú crees que eso ya está hecho. Yo dije: bueno, entonces ahora va a ir a la iglesia donde yo ya estaba en la iglesia cristiana. Le digo el domingo: vamos a ir con los niños. Dice: ¿a dónde? Digo: a la iglesia. No, a mí no me cambian de religión. Yo soy católico, apostólico y romano.
Eso es un cambio de religión. Pasó un año y no fue. Y yo estaba orando, Señor, que venga, que escuche. No iba a ninguna parte. Seguía clamando y no. Yo decía, el próximo domingo va a venir. Esos 8 días, usted sabe, uno desarrolla su influencia. ¿Qué quieres? Lo que quieras. Y nada. Llegaba el domingo, yo con mis 3 niñitos para la iglesia. Y empecé a orar, Señor, el día que Él venga a nuestra iglesia, yo te voy a pedir que los sugieres no nos vayan a sentar en las primeras filas, porque a Él no le gusta que los sienten en primera fila. Señor, que cuando Él venga, no le estén dando prioridad. A Él le gusta pasar desapercibido, por si no lo sabes. Señor, yo te voy a pedir que cuando mi esposo venga, oh Señor, que predique el pastor A, que no vaya a predicar el B, porque ese no es bueno. Un domingo, ya había perdido yo toda esperanza, y lo veo arreglado. Y yo le digo, ¿y tú dónde vas? Me dice, a tu iglesia. Y casi le digo, no puedes, porque no he hablado con los sugieres, ni he hablado para que no te vayan a sentar, para que no te vayan. Ustedes no van a creer, fuimos a la iglesia y yo iba angustiada. Y cuando entramos a la iglesia, Señor, que nadie lo salude, que nadie lo salude. Y se botan los sugieres, su esposo, hermana Ina, su esposo, qué bendición, bienvenido. Venga, ¿dónde cree que nos sentaron? En la primera. ¿Quién cree que predicó esa mañana? El pastor B. Y en esas 2 horas de culto, yo ni miré, yo estaba, ¿sabe cuál era mi oración? No se va a quedar, ahora sí que no se va a quedar. Ni lo miraba. Cuando salimos para el parqueo, para sacar el carro, yo fui de última, porque yo dije, no, ya me imagino qué va a decir. Y cuando me subí al carro, ¿sabe lo que me dice? ¡Wow! ¡Qué iglesia! ¡Qué mensaje! Esta es mi iglesia, en esta me quedo. Y escuche, llevamos 40 años en esa iglesia. Habacuc nos enseña que Dios no responde como nosotros queremos. Dios responde a su manera. Y para Habacuc el remedio era peor que la enfermedad. Y entonces Dios responde. Y en el versículo 12, Habacuc dice, no eres tú desde el principio, Jehová Dios mío, santo mío. Ahora sí que va a ser peor. Y todo desde el 12 hasta el 17 está la otra queja. ¿Cómo nos vas a poner en manos de esta gente? ¿Cómo nos va? Pero mi último punto acerca de Habacuc, y con esto cerramos, es que Habacuc nos enseña no solamente a conocer la condición de la nación, de la ciudad, no solamente a vivir una vida realmente de intimidad con Dios como intercesores, no solamente nos enseña a abrazar la nación, nos enseña realmente que Dios responde como Él quiere, no como nosotros queremos. Pero la última cosa, y mañana seguimos, es que Habacuc nos enseña
la persistencia en la oración, aunque no veamos nada, aunque no veamos respuesta. Después de que Dios le dice: enviaré a Babilonia y ellos serán el instrumento que voy a usar para juzgar a mi pueblo. El capítulo 2, versículo 1. Qué hermoso, cómo me gusta lo que dice Habacuc. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. En medio de toda la respuesta de Dios y de él volverse a quejar y confrontar a Dios desde el versículo 12 al 17, al comenzar el capítulo 2, verso 1, ¿sabe lo que dice? Léalo conmigo. Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Y yo quiero animarte hoy, porque posiblemente has clamado muchas veces y has liderado intercesión y tienes pasión por México. Y tu clamor ha sido constante delante de Dios. Y tu iglesia ha estado involucrada. Y lo quiero decir a Amistad Cristiana, que desarrolla un trabajo increíble en una convocatoria anual, pero a través de Órale México. Estrategias de sus mismas expresiones. Órale, manito, sí, manito, órale, órale, órale. Hagamos realidad el órale. Órale, mijo, órale. Y cuando usted diga órale, pare y ore 2 segundos por México. Cada vez que usted diga órale, ore 2 segundos por México. Haga realidad eso. Y entonces tenemos un Habacuc que toma una determinación. Escuche, qué hermoso. Subiré a mi torre, donde él había orado y clamado por la nación, su torre de oración. Subiré a mi torre de vigilancia. Él oraba y miraba como el vigía. Y montaré guardia. Está conmigo, esto es profundo. Y luego sigue diciendo: allí esperaré. ¿En dónde? Mi torre. Para ver, hasta ver qué dice el Señor, cómo responderá a mi queja. Señor, lo babilónico, una nación tan cruel. Sí somos malos, pero no tanto. Y eso me lleva al pasaje de Isaías 62, versículos 6 y 7, cuando dice acerca de Jerusalén: oh Jerusalén, yo he puesto centinelas en tus murallas. Ellos orarán continuamente de día y de noche. No descansen ustedes que dirigen sus oraciones al Señor. No le den descanso al Señor hasta que Él termine su obra en México, hasta que México sea conocida como el orgullo de la tierra. Hasta que usted como mexicano se siente orgulloso de ser mexicano. Aunque griten y vociferen que van a levantar un muro, que lo levanten. Si mi nación es mi nación, valemos como mexicanos. Órale, manito. Necesitamos subir a la torre. Necesitamos orar. Como nunca antes. Y él dijo: y estaré en mi torre, y allí permaneceré, y no me moveré hasta que Dios responda a mi clamor. ¿Y quieres saber algo? Dios vuelve a responder. Y es allí donde le da el lema de este congreso. Y entonces el Señor le dice: Jehová me respondió, la segunda respuesta, y le dice: escribe mi respuesta con claridad en tablas.
para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión, Habacuc, es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá y no tardará. ¿Qué le está diciendo? Oh, no te preocupes. Estoy usando a los babilónicos para trabajar con mi nación Judá. Pero al mismo tiempo estoy usando a Judá para tener que trabajar en la vida de estos arrogantes, de esta gente que no conoce ni quiere conocer a Dios, que ellos mismos son su Dios. Y no sucedió al año siguiente. Esta es una palabra que dijo, él mismo le dijo, es para el tiempo futuro. Y a veces nosotros decimos, como dijo Asaf en el Salmo 73, ¿por qué, Señor? Esos que viven en la esquina de mi casa, que están metidos en el narcotráfico y en tantas cosas, porque andan en las últimas burbujas, en los últimos carros. Se lo voy a poner así. Y yo en esta chatarrita del año 92. Si yo te sirvo, si yo te amo, espérate, Dios como Habacuc te va a mostrar el fin de los malos. Entonces te levantarás y dirás, tengo un Dios que obra su justicia en la tierra. Oh amados, si queremos orar, vamos a tener que pararnos en nuestra torre. Pase lo que pase, aunque no veamos respuesta, persistiremos, como la parábola de la viuda que fue al juez injusto. Lucas 18, hazme justicia de mi adversario. Y aquel juez injusto que ni temía a Dios ni temía a hombre, dijo, no le voy a hacer justicia. Pero aquella mujer persistió. Aquella mujer fue en la mañana, hazme justicia de tu adversario. Estaba desayunando con los amigos en el restaurante y a aquella mujer se le parecía, hazme justicia de mi adversario. A las 2 de la mañana golpeaban en la casa del juez y se levantaban a mirar quién era. Hazme justicia de mi adversario. A las 4 de la mañana su celular hacía clink clink. Miraba, hazme justicia de mi adversario. Por WhatsApp, por correo electrónico, presencialmente, hazme justicia. Y un día dijo el juez, esta mujer me es gravosa, para no verla más y se me desaparezca, le voy a hacer justicia de su adversario. Y el día siguiente, en su oficina, llamaron al que le había robado su herencia y le dijo, aquí está la viuda, devuélvele lo que le has quitado. Ahora mismo yo determino justicia. Pero Dios dice al final de su parábola, ¿acaso Dios no hará justicia al pueblo mexicano que clama a Él de día y de noche, orando como nunca antes? Os digo que pronto hará justicia en esta nación, en esta nación. Póngase en pie, vamos a orar, vamos a clamar. Usted necesita entrar en intimidad con Dios. Usted necesita entender que no puede parar de orar. Usted necesita entender que Dios no es sordo. Usted necesita entender que los silencios de Dios sencillamente están preparando el tiempo y el momento para que su soberanía se manifieste en esta tierra hermosa. Usted y yo vamos a tener que levantar de aquí en adelante un clamor por esta nación hermosa como nunca antes. Levante sus brazos allí, cierre sus ojos y primeramente digámosle al Señor, hoy Señor, dígalo duro, hoy yo quiero tomar una determinación. Dígalo duro, una determinación.
partir de hoy, así no vea tu respuesta, así no entienda, así haya silencio, voy a orar, voy a clamar. Dígalo duro como nunca antes. Diga como nunca antes. Perdónanos, perdóname por mirar, oír y no clamar. Perdóname por ser indiferente a la condición de la nación hoy mismo. Perdóname, dígale allí, por ser indiferente al mismo gobierno. Perdóname, Señor. Pídale perdón allí. Hoy, Señor, me arrepiento delante de ti. Mi silencio, mi indiferencia, Señor, perdónala. Quiero caminar en intimidad contigo. Dígale, Señor, quiero conocerte como nunca antes te había conocido. En los días que vienen, rompe los paradigmas religiosos de mi mente. Rompe, Señor, las imágenes mentales de ti. Rompe, Señor, toda la mentira que el enemigo ha hablado. Y que yo de aquí en adelante pueda saber que mi clamor es escuchado en los cielos, que mi clamor tiene eco en los cielos. Ayúdame, Señor, a entender que no es en mi tiempo, que es en tu tiempo. Levante sus dos brazos como un intercesor se para y diga: subiré a mi torre y estaré allí, permaneceré día y noche clamando por esta nación hasta que tú respondas y hasta que tú levantes esta nación y la pongas por alabanza en toda la tierra. Y cierra este tiempo diciendo con un grito grande: oraré